Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y aquí estamos nosotros para seguir con nuestro recorrido por la historia de la música. Recordad que estamos en los siglos XV y XVI, que dedicamos un tema a hablar de las capillas, de cómo funcionaba ese mundo musical de la Edad Moderna que tenía su base en las capillas. Dedicamos otro tema a hablar de Borgoña y de todos los grandes maestros que surgieron de aquellas tierras. Y en ese tema también nos referimos a los repertorios profanos que estos maestros practicaron y escuchamos ejemplos de chanson polifónica, pues muy bonitos. Ahora vamos a seguir hablando de los mismos maestros, pero nos vamos a centrar en lo que era lo fundamental de su actividad compositiva, me refiero al repertorio religioso. Como sabéis, amigos y amigas, estas gentes tenían como desempeño principal el cargo de maestros de capilla. Los Dufay, los Orlando de Lasso, los Scandepré trabajaban primero como cantores. Pensad que se formaban en las capillas, luego trabajaban como cantores y luego como maestros, que ya sabéis todas las responsabilidades que el maestro tenía. Pero, como recordáis también a la perfección, las capillas tenían una función esencialmente religiosa. Aunque los maestros y los músicos de la capilla tuviesen cierta actividad profana, como por ejemplo queda reflejado en el cancionero de Palacio o en las canciones que escuchábamos el otro día, digamos que el sueldo se les pagaba para, digamos, dar ornamento sonoro a las prácticas religiosas que tenían lugar. Así que vamos a hablar hoy de música religiosa, la música que se hacía en estos centros de culto de los que estamos hablando. Y como conocéis, en estos siglos hay dos formas básicas de la polifonía, que son la misa y el motete. Bueno, vamos a partir de la base de que la música por antonomasia de la liturgia seguía siendo, como ha sido todos los siglos, el canto gregoriano, es decir, el canto llano, la música monódica religiosa de la iglesia cristiana. Sin embargo, como se venía haciendo desde tiempo inmemorial, el canto llano se adornaba con polifonías. Y las dos formas polifónicas principales de los siglos XV y XVI son la misa y el motete. Otra pequeña apreciación o otro pequeño detalle. La misa es un acto litúrgico, pero cuando yo hablo aquí de que la misa es una forma, me estoy refiriendo a las misas basadas en las 5 partes del ordinario que había instaurado Guillaume de Machaut con su Messe de Notre-Dame. Bien, vamos a hablar primero de una de estas formas que es el motete. El motete es de estos géneros o de estos términos que van a utilizarse durante muchos siglos en la historia de la música y que van a tener significados diferentes, es decir, su significado va a evolucionar a lo largo del tiempo. Vamos a distinguir como 3 etapas en la historia del motete. Una primera etapa que en una cronología muy aproximada va desde 1200 hasta 1450, es decir, desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XV, en el que en esa etapa denominamos motete a una estructura. Es una estructura que se construye a partir de un tenor. Un tenor, cuando hablamos aquí de tenor, no nos referimos a estos compañeros vuestros que son tenores, es decir, a un tipo de voz masculina, sino tenor es la voz que sostiene la polifonía, como el cantus firmus, es la línea a partir de la que se compone el resto de la pieza. Pues se parte de un tenor derivado de una pieza gregoriana, y este sirve de base para la composición de las otras voces. Vosotros recordáis, porque lo explicamos fenomenal y vosotros tenéis una memoria prodigiosa, que recordáis. A ver qué es lo que estáis recordando. Ah, bueno, recordáis que eh, el motete surgió en la escuela de Notre Dame, eh, en las llamadas cláusulas de discanto. El órgano de Notre Dame tenía secciones de nota tenida y secciones de cláusulas de discanto, es decir, secciones en las que la relación
entre la vox originalis y la vox principalis era de una nota de la melodía gregoriana frente a muchas notas de la melodía añadida, de la melodía que hacía la polifonía, y otras secciones en que la relación era más de nota contra nota, neuma contra neuma. Pero siempre se partía de una melodía gregoriana. ¿Mm? Bien, en las cláusulas de discanto son el origen del motete, porque se independizaron del órganum y fueron añadiéndoseles voces, textos nuevos y muchas cosas nuevas. Pero siempre la base era un trozo de melodía gregoriana, un tenor, un cantus firmus sacado de una melodía gregoriana sobre la que se construye el resto de la polifonía. Así que cuando hablamos de un motete en el siglo XIII, el siglo XIV y en parte del siglo XV, es una pieza que está construida sobre un trozo de melodía gregoriana y es una pieza muy heterogénea. O sea, hay motetes muy diferentes en cuanto al número de voces, de 2, 3, 4 voces. En cuanto a los textos, recordáis que los motetes eran politextuales y polilingüísticos. Y en cuanto a las funciones, había motetes en estos siglos que estaban dedicados a la iglesia, pero otros que se utilizaban para celebraciones cívicas de las ciudades. Es digamos la primera etapa del motete en que el motete es una estructura. Hay una segunda etapa del motete que es la que nos interesa a nosotros, porque es de lo que vamos a hablar ahora, entre mediados del siglo XII, perdón, del siglo XII, del siglo XV y el siglo XVII, que el motete es un género. Antes era una estructura, ahora es un género. Un género que puede ser definido como la elaboración polifónica de un texto latino sacro. Es una pieza polifónica sobre, atención a estas cosas que voy a decir, sobre un texto. Recordad que los motetes anteriores eran politextuales, había varios textos, cada voz llevaba su propio texto. Ahora hay un texto, un único texto para todas las voces. Un texto latino, los motetes anteriores eran polilingüísticos, se mezclaba el latín y el francés, ahora siempre son en latín, y un texto latino sacro, es decir, de contenido religioso. Cuando en el periodo anterior había motetes religiosos, pero había motetes que eran profanos. Así que, digamos, en esta nueva fase, cuando hablamos de motete, nos referimos a piezas polifónicas con un texto en latín de carácter religioso y que no son misa. Podemos decir, simplificando mucho, pero vamos a simplificar así, que toda, digamos, toda pieza polifónica religiosa en latín que no sea una misa es un motete. ¿Vale? Bien, este es digamos que el periodo clásico de la composición de motetes. Después de 1600, el motete se sigue utilizando este término, pero ahora designa más un estilo. Ya sabéis, si no os lo digo yo, que en torno a 1600 hay un gran cambio en la manera de componer. Hay una revolución en la manera de escribir la música. Hay muchísimas innovaciones que surgen en esta época. La monodía acompañada, el uso del bajo continuo, el uso de instrumentos concertados, de eso hablaremos cuando llegue su momento. El cambio fue tan brusco que fue tan poco paulatino que los compositores eran conscientes de como estas dos maneras distintas de componer y hablaban de lo que se llamaba el estilo antiguo y el estilo moderno, la prima y la segunda práctica. Pues bien, el estilo antiguo era reproducir la forma de la escritura propia del siglo XVI. Esa forma de escritura estaba dominada por una muy sabia conducción de las voces de lo que se llamó el contrapunto imitativo, que es un tipo de contrapunto en que las voces van entrando una a una, presentando los materiales, en diálogo, hasta que todas presentan el material y luego empieza otra sección. Ejemplos de estilo de contrapunto imitativo hemos escuchado y vamos a escuchar en las pistas de hoy. Bien, pues cuando un compositor del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX
escribe imitando el estilo de los motetes del 16, el estilo palestriniano. Se dice palestriniano porque Giovanni Pierluigi da Palestrina, o sea, Palestrina, quedó un poco como el mito de la perfección polifónica del siglo XVI, ¿no? Cuando se quería poner un ejemplo de la perfecta conducción de las voces en la polifonía del 16, siempre se citaba Palestrina. Y cuando, digo, los compositores de siglos posteriores imitaban el estilo palestriniano, el estilo del contrapunto imitativo, se dice, o se decía, que componían en estilo motete, en estilo motete. Y de esto hablaremos también a raíz de las audiciones que tenemos presentes. Así que el motete tiene como tres definiciones posibles a lo largo de su historia. El motete, en primer lugar, fue una estructura, después fue un género y por último un estilo que imitaba la polifonía clásica del siglo XVI. Mirad, en las audiciones tenemos tres motetes. Uno de ellos es el Versa es in luctum, que lo escuchamos en dos versiones. Una versión de un compositor de finales del XVI, que es Alonso Lobo, y una versión de un compositor del siglo XIX, conocido por sus zarzuelas, que es Barbieri. Como hemos podido comentar, bueno, como vamos a comentar, bueno, como vamos a comentar luego, o sea que no adelanto nada. Aquí tenéis el texto del Versa de Sin Luctum, escuchadlo en las dos versiones y luego comentamos en clase, que esto lo voy a escuchar antes de clase, claro. Es un texto que procede del libro de Job, ¿eh? Y es un motete que se interpretaba en las misas de difunto. Bien, ¿qué cosas vamos a decir del motete? El motete de estos siglos que estamos nosotros tratando, el siglo XV y XVI. El motete de esta época, el motete como género en esta época central, se caracteriza porque suele estar escrito a cuatro voces y a cuatro voces iguales. Iguales no significa que tengan la misma tesitura, que no la tienen, sino que son cuatro voces de la misma importancia. Y esa importancia equivalente se consigue gracias al sabio manejo de la polifonía imitativa, ¿eh? Todas las voces llevan todos los materiales. Quizás es un momento como único en la historia de la música donde sí hay una igualdad real entre las voces, que luego se dirá en otros momentos históricos que no será tal. Bien, estos motetes tenían un uso paralitúrgico, es decir, no formaban parte de la liturgia, pero acompañaban a la liturgia. Y aquí pongo también que tenían un uso profano, pero cuidado con esto, ¿eh? Tenían un uso profano porque a algunos aficionados les gustaba interpretar motetes con texto religioso en sus domicilios. Se sabe que los aficionados a la música también interpretaban motetes en sus domicilios. O sea que es profano, pero relativamente profano, ¿no? Y más allá de esto, de que sea generalmente escrito de cuatro voces, no siempre, con este contrapunto imitativo y con estos usos, los motetes de esta época son muy variados tanto en textos como en estructuras. Los textos muchas veces estaban sacados de la Biblia. Por ejemplo, el Versailles Luctum es un fragmento del libro de Job, pero muy frecuentemente eran fragmentos de los salmos, eran textos que provenían de los salmos. Aunque en realidad cualquier texto en latín de tema religioso podía servir como base de un motete. Y de hecho muchos himnos y piezas de diversa naturaleza, digo con diversa naturaleza, pero con este punto de partida común, es decir, que sean en latín y temas religiosos, servía para la composición de motetes. Y luego había una gran diversidad de técnicas compositivas. Digamos, la técnica básica era la imitación, pero luego se utilizaban eh, técnicas de cantus firmus, de paráfrasis, es decir, partir el cantus firmus es, ya sabéis, partimos de una melodía gregoriana que recorre toda la pieza y que, digamos, a partir de esta pieza, pues a partir de esta melodía gregoriana, se,
se escucha todo se construye el resto de las voces. Paráfrasis es también partimos de una melodía preexistente y le damos digamos, una nueva vida en forma polifónica, como ocurre en el motete que también está en la antología Ave María Virgo Serena de Josquin des Prez. Lo comentaremos en clase, pero su motete es un perfecto ejemplo de contrapunto imitativo y de técnica de paráfrasis. Bien, el segundo gran género que cultivaban los compositores en las capillas era, por supuesto, la misa. Acabamos de mencionar hace unos minutos que en el siglo XIV surge la misa como género musical, como ciclo polifónico de las oraciones del ordinario. La misa, como acto litúrgico, existía de siempre. Los adornos polifónicos de la misa procedían del siglo IX. La primera constancia que tenemos de prácticas polifónicas tienen que ver con polifonías para la misa. Pero es en el siglo XIV cuando se pone de moda que los compositores escriban ciclos, me refiero a ciclos que escriban, digamos, las 5 partes, como conjunto, las 5 partes del ordinario de la misa en forma polifónica. El precedente de esto, como sabéis, el primero, digamos que el que instaura esta tradición, es Guillaume de Massot con su misa de Notre Dame. En el siglo XV, estas misas cíclicas son las que están en circulación y se caracterizan, y esto es muy importante, porque se produce una unificación de todas sus partes a través de elementos musicales comunes. Es decir, no es que yo ponga en polifonía el Kyrie, el Credo, el Gloria, el Sanctus, el Agnus Dei y ya está, sino que me esfuerzo para que esas 5 piezas estén engarzadas por elementos musicales comunes que den como una coherencia unitaria al conjunto. ¿Qué iba a decir yo? Tened presente que estas misas, estas 5 partes, se interpretaban a lo largo de toda la misa. Quiero decir que no se interpretaban seguidas, no es como en los conciertos de ahora, que puedes ir a un concierto de un coro y escuchas las 5, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Santo y el Agnus Dei del tirón. No, no, no. Integradas en la liturgia, hay piezas que van seguidas, pero hay piezas que están separadas. Sin embargo, los compositores querían darle una unidad a las piezas a través de sus elementos musicales comunes que estamos diciendo, ¿no? Hay 2 tipos principales, o vamos a destacar 2 tipos principales. Uy, perdón, se me ha ido. ¿Dónde está? 2 tipos principales de misas cíclicas. Una es la llamada misa de cantus firmus y otra es la llamada misa parodia. La misa parodia la trataremos en un tema posterior. La misa de cantus firmus es aquella en la que una melodía, que puede ser profana o religiosa, sirve de base para la composición de todas las piezas. Vamos a ver cómo explico esto. Por ejemplo, nosotros teníamos en la antología el Gloria de la misa Sila Fasaipal de Guillaume Dufay. Es una misa de cantus firmus. Eso significa que una de las voces, esto es una misa que está escrita a 4 voces, si no recuerdo mal, sí, está escrita a 4 voces, una de las voces, en las 5 partes de la misa, solo va a entonar la melodía Sila Fasaipal. Es decir, hay una melodía que se va a repetir varias veces a lo largo de cada una de las piezas y sobre la que se construye el resto de la obra. Esto, si os parece, lo vamos a escuchar en la clase que tengamos con la melodía por delante para que nos demos cuenta de cómo esto funciona. Pero bueno, digamos, lo desarrollaremos en el directo para que se comprenda mejor. Y esto, así virtualmente, es un rollo, porque esto se hace en clase mucho mejor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así está la cosa. Que, en fin,
cuando vosotros os enfrentéis a repertorios de esta época y veáis que las misas tienen un nombre, pensad que ese nombre procede de la melodía o de la pieza polifónica que ha servido para la composición de las partes. En fin, esto no tiene mucho sentido explicarlo aquí ahora porque no lo vais a entender, pero en clase, por favor, os ruego que me recordéis que expliquemos esto que estamos aquí tratando, ¿vale? Muchas gracias, vamos a dejarlo aquí. Un beso muy fuerte a todos y a todas.